Carmelo Jordá, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, encantado de estar aquí ya con la maleta hecha. Bueno, qué maravilla el poder viajar contigo, aunque sea virtualmente, para conocer no solo ciudades de España, sino también del extranjero. Y en esta ocasión, Carmelo, nos vamos precisamente a un viaje, porque si bien es territorio nacional, tenemos que coger avión o barco para poder desplazarnos hasta allí. Y es que por primera vez visitamos las Islas Canarias, que ya iba siendo hora. Pues sí, porque la verdad es que a mí me encantan las Canarias. Te voy a decir que me gustan sobre todo en invierno, cuando hace aquí muy mal tiempo, porque así llamas Temporada a casa. alta allí es temporada Claro, alta. llamas a casa y das mucha envidia, ¿no? Entonces es una especie de perversión que tengo yo y me gusta mucho. Pero el caso es que, por ejemplo, la isla a la que vamos a ir hoy, que es Lanzarote, yo la conocí en mayo, así que más o menos en esta época. Y también me gustó mucho porque la verdad es que he ido en invierno, he ido en verano, he ido en primavera y siempre hace un tiempo muy bueno y siempre es una gozada. Pues fíjate que yo las Islas Canarias las conozco desde hace relativamente poco. Tuve la oportunidad de visitarlas el año pasado y precisamente lo único que conozco de Canarias es precisamente esta isla, Lanzarote. ¿Por qué recomiendas Lanzarote en lugar de cualquier otra isla de Canarias? Bueno, vaya por delante, yo tengo algo más de suerte que tú, conozco mejor o peor, algunas relativamente bien, 5 de las islas de Canarias y me gustan todas. Es decir, todas me parecen estupendas. Pero Lanzarote quizá porque fue la primera, le tengo como un cariño un poco especial. Y lo bueno que tiene Canarias es que las islas son súper diferentes entre sí, aunque todos pensamos en Canarias, volcánico, pero en realidad luego cuando llegas hay cosas muy distintas que ver, paisajes muy distintos y vale la pena conocerlas, ir conociéndolas todas. A mí solo me quedan un par, pero estoy también esperando a ver si puedo solucionar eso. Así que la recomendación es ir a cualquiera de ellas, pero centrándonos en Lanzarote, hay dos cosas que yo creo que la hacen, no sé si destacar o la hacen tener su propio carácter. La primera, el paisaje. Yo creo que es la más volcánica de las Islas Canarias, en la que más esto lo ves, digamos, durante todo el día. Estás todo el tiempo viéndolo, aunque La Palma haya sido la que tiene las últimas erupciones. Y luego en Lanzarote hay varias obras de un arquitecto que se llama César Manrique, que a mí me encanta y que se pueden encontrar en la isla y yo creo que también le dan un plus de encanto especial. Absolutamente espectacular. Conozco las dos cosas, el paisaje y las obras de César Manrique, y desde luego es un auténtico espectáculo. Empecemos por el paisaje. Bueno, pues como decía, yo creo que es la isla en la que se ve, en la que se palpa más ese carácter volcánico. Por muchas razones, ¿no? La primera, por ejemplo, que la roca que estamos viendo en casi todos los sitios es de un color oscuro, negro, casi en muchos sitios, en otros un rojo fuerte, y lo ves allá donde vas, es decir, no es una cosa que esté solo en una zona, aunque en una zona, luego hablaremos, se ve mucho más. Hay una zona, por ejemplo, de acantilados enormes, que a mí me gusta mucho, que está en el norte de la isla, frente a la isla de la Graciosa, que es el paisaje allí es espectacular y de nuevo tenemos esa piedra oscura, volcánica, muy bonita. Luego, una de las zonas, esto que voy a decir a lo mejor parece un poco exagerado, una de las zonas para mí más bonitas de España. Anda. De paisaje, además, a mí me gusta mucho el paisaje que es fruto de la interacción entre la naturaleza y el hombre, ¿no? O sea, el paisaje digamos, de montañas gigantescas, abrumadoras, está muy bien, pero ese paisaje en el que se ve la mano del hombre, a mí, y que no deja de ser natural, a mí me gusta mucho. Y estoy hablando de la Jeria, que es la zona vitivinícola de la isla, o una de las zonas. Entonces, es un paisaje muy peculiar, porque la Jeria es todo tierra volcánica, de un color negro, casi negro, muy oscura, y entonces las vides están repartidas de forma que cada una de las vides está en un hoyo, en un único hoyo de esa tierra volcánica. ¿Por qué? Necesitan meterlas un poco bajo tierra, o sea, un poco por debajo del nivel, digamos, de la superficie. Primero, porque allí en ese hoyo se almacena humedad y entonces la vid pide de esa humedad. Y segundo, porque el viento es muy fuerte en la isla Lanzarote, es una de las cosas que tiene la isla, es muy normal que haya vientos fuertes, entonces así, un poco por debajo de tierra está protegida. Además, no solo hacen eso, sino que levantan pequeños muros. Depende de la zona, digamos, el muro es una línea recta que protege muchas vides, las más antiguas es un pequeño murete curvado que protege cada una de las vides. Esto forma un paisaje, cuando esto se repite por miles y miles y miles, el paisaje, como digo, es espectacular. Luego tiene una curiosidad,
que en esta zona están algunas de las vides más antiguas de España, porque allí no llegó la filoxera, el mal este que arruinó todas las vides de Europa, y entonces hay vides de finales del siglo XVIII que son una cosa increíble de ver, ¿no? Y que lleven allí tanto tiempo y que sigan produciendo, que eso es una cosa curiosa. Así que no solo es ver el paisaje, que es muy bonito, sino que es también una zona en la que hacen enoturismo, hay varias bodegas pequeñas, hacen unos vinos, sobre todo los blancos, recuerdo yo, que eran riquísimos, así que está, bueno, a mí digo, es una zona que yo creo que lo tiene todo, que no puedes dejar de visitar. Atención a los vinos de Lanzarote porque tienen fama, son espectaculares. Y si te gusta el paisaje volcánico, Carmelo, supongo que fuiste al Timanfaya. Claro, es una auténtica maravilla. Yo creo que es absolutamente espectacular. Contando un poco la historia, en Timanfaya hubo una serie de erupciones que duraron nada más y nada menos que 6 años. Es decir, es una auténtica brutalidad. Una de las cosas curiosas de Timanfaya, yo creo que le da interés, es que hoy en día es una auténtica maravilla, pero en su origen es una catástrofe descomunal. Esas erupciones durante 6 años se comieron un tercio de la isla prácticamente, y además era la zona más, con mejor agricultura, que no me explico bien, o sea, con las mejores tierras de la isla. Así que aquello, claro, generó un hambre atroz, generó que mucha gente tuvo que abandonar la isla, y la gente de Lanzarote tuvo que irse a otros sitios porque allí no se podía vivir, la isla no daba lo suficiente, pero fíjate que hoy pues es una auténtica maravilla, que además atrae esa cosa que nos da tanta riqueza, que es el turismo. Estas erupciones fueron de 1730 a 1736, como digo, casi 6 años, y desde entonces allí prácticamente no ha pasado nada. Es decir, hubo otras erupciones en el siglo XIX, pero la gente no ha ido a vivir a esa zona porque no hay nada de lo que vivir. Bueno, hoy en día se podría, así que se ha preservado la naturaleza prácticamente como si hubiesen sido las erupciones, yo que sé, hace 3 o 4 años. Una cosa, a lo mejor exagero porque algo va modificando, pero bueno, está completamente virgen. Y por supuesto, pues esto hoy en día es un parque nacional, y como digo, la visita es imprescindible. Ya antes de entrar en el parque nacional, atraviesas con el coche, vas en la carretera por lo que le llaman el Mar de Olas, que es una zona llana. Parece la luna. El Mar de Lava, perdón, quiero decir. Es un espectáculo, es un paisaje lunar. Es un paisaje alucinante, y le llaman el Mar de Lava porque realmente, claro, cada erupción era distinta, cada lava era distinta, y las formas que produce son distintas, y ahí es que parece que tiene olas, parece que estás navegando realmente sobre las olas. Luego llegas al centro de visitante, que es de César Manrique, que eso también es una cosa que le da interés, y luego la visita al parque en sí, al corazón del parque, se hace en guagua, como dicen allí, en un autobús, porque así preservan perfectamente la naturaleza. No puedes salir de la carretera, no puedes salir del autobús, pero a pesar de eso, de que estés ahí un poco constreñido, la visita está muy bien, y no sé, van contándote por la megafonía toda la historia de las erupciones, y la verdad es que es estupendo. Atraviesas volcanes, atraviesas tubos de lava, atraviesas paisajes increíbles. Yo recuerdo con particular cariño uno que le llaman el Valle de la Tranquilidad. Lo que tú decías de un terreno lunar es que parece que te vaya a salir Neil Armstrong por cualquier momento, y es de una belleza alucinante. Y además, claro, como solo están los visitantes, es un sitio con una tranquilidad, con algo especial. Yo tuve la suerte además de hacer una visita, privilegios que tenemos a veces los periodistas, que iba yo con un coche del Parque Nacional y me iban llevando para acá, para allá, y entonces, claro, te bajas del coche y estabas solo, y de verdad que es una experiencia de esas que recuerdo toda mi vida, porque es un sitio absolutamente alucinante. Luego, cuando acabas la visita, vas a este centro de los visitantes y hay una pequeña exhibición un poco te explican cómo la isla sigue teniendo actividad volcánica. Por ejemplo, hay unos huecos allí en los que tiran agua y sale como un geyser hirviendo prácticamente en cosa de segundos. Hay también, digamos, unos agujeros en el suelo, y a 2 metros de profundidad a lo mejor tiran unas ramas y se encienden, porque a unos pocos metros de profundidad ya la Tierra está ardiendo a cientos de grados de temperatura. Así que bueno, es una cosa curiosa. También te puedes hacer allí, al menos cuando yo estuve, que ya hace un tiempo, te podías hacer un pollo volcánico, porque había como una especie de pozo en el que ponían encima los pollos y salía el calor natural de la tierra y se hacían, ¿no? Es una cosa, una barbacoa bastante espectacular. Barbacoa natural sin necesidad de electricidad en estos tiempos que corren de apagones. Oye, efectivamente, nunca sabes, puede ser un punto práctico importante. Y ese centro de visitantes, Carmelo, es del arquitecto César Manrique, que era una de esas cosas especiales que tiene la isla, que lo hacen tan relevante. Sí, era un tipo muy peculiar, un personaje
personaje que además hizo mucho por la isla, intentó, digamos, como devolverla a su mejor cara y preservarla. Y allí en la isla hizo algunas obras bastante peculiares. Decir para nuestros oyentes de Madrid, que son legión y lo sabemos, que el Centro Comercial La Vaguada, que seguramente que todos lo han visitado, es obra también de César Manrique. Y de hecho, si te paras a pensarlo, es un centro comercial bastante especial, muy distinto de lo que suele verse. Bueno, pues allí hizo varias cosas, por ejemplo, ese centro de visitantes que está como en mitad del desierto volcánico, es muy bonito. Tiene intervenciones que, claro, hoy en día nos parecerían sorprendentes, incluso a lo mejor habría polémica con ellas, porque es como intervenir mucho en la naturaleza, pero es que era una naturaleza en ocasiones que está muy degradada, ¿no? Por ejemplo, una de sus obras más emblemáticas, que son los jameos del agua, es un enorme tubo creado por una erupción volcánica. Entonces él hizo una intervención allí, lo cambió todo, pues unas pequeñas casas, hay como unos escenarios, es precioso, pero preciosa, me parecía espectacular esa mezcla de obra humana con la obra de la naturaleza. Pero claro, hoy en día dirías, hombre, pero ¿cómo haces eso con un espacio natural? Bueno, pero es que cuando él fue a hacerlo, aquello era un vertedero, literalmente. Entonces lo salvó. Allí también hay una casa de los volcanes que es obra suya y que también es muy interesante para entender un poco la vulcanología. Luego, otro sitio que me encantó es el Mirador del Río, que es un mirador que está en este acantilado que os hablaba yo del norte de la isla, está excavado en la roca y la verdad es que, no sé, es el cómo se coge a las formas naturales, cómo las cambia y cómo se abren a una altura enorme en ese acantilado viendo un paisaje fantástico con la isla de la Graciosa allí enfrente, pues es una cosa estupenda. Así que, bueno, hay un jardín de cactus, alguna cosa más, así que yo creo que es, desde luego, tomar nota y de lo imprescindible total de la isla, conocer esas obras de César Manrique. Fíjate que yo solo tuve la oportunidad, porque por falta de tiempo me faltó días para poder visitar más cosas, pero tuve la oportunidad de visitar una de las casas que diseñó César Manrique en medio de la montaña para un gran millonario, un tótem del mundo del cine en el siglo pasado, espectacular. Está construida la casa en la misma montaña y ahora es un sitio donde, bueno, pues se puede ir a bailar, es una especie de discoteca, etcétera, absolutamente espectacular. Y ya para terminar, Carmelo, tenemos un poco de tiempo para que me cuentes alguna cosa más de la isla, alguna curiosidad. Mira, por ejemplo, un sitio que a mí me encantó es Famara. Está en el norte de la isla, cerca de estos acantilados que hablamos. Es una localidad muy pequeñita, costera, de pescadores. Cuando yo estuve no había ni asfalto en las calles. Esto hace ya unos añitos, no sé si lo habrán arreglado, pero aquello tenía un encanto como de final de sitio muy curioso. Y hay una playa estupenda, muy habitual para los aficionados al surf y al windsurf porque tiene siempre mucho viento, pero una playa estupenda. Hablando de playas, las playas del Papagayo, que están en el otro lado de la isla, que son varias calas no demasiado grandes con, digamos, una zona de arena, un acantilado detrás, que realmente están muy bien. Y también hay algunos pueblos que merecen la pena visitar, como Yaiza, Aría, que son pueblos en los que realmente ves esa esencia lanzaroteña, con además una arquitectura muy peculiar que tiene mucho que ver con la arquitectura de César Manrique. Yo creo que hay ahí como una especie de pescadillo que se muerde la cola. César Manrique recuperó las formas de la arquitectura popular y luego la arquitectura que se ha seguido haciendo en la isla está muy influenciada por él, así que eso está muy bien. Así que en conjunto, todo esto que estamos hablando, todos estos paisajes, todas estas cosas, pues da para un viaje estupendo de estar allí varios días, tomárselo con calma, alquilarte un coche, recorrer cosas y disfrutar mucho de una isla muy especial. Y además con una gastronomía, un buen vino y encima un clima espectacular. Las Canarias siempre es un destino obligado, pero la isla Lanzarote es un auténtico privilegio el poder contar con esta isla, un auténtico paraíso natural. Como siempre, un auténtico placer, Carmelo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La Trinchera de Llamas. Es Radio.